y agradecemos realmente todo el esfuerzo y el interés que tienen por estar en esta conferencia. Quería un poco explicar, si bien cada uno de los integrantes de la Sociedad Bíblica tendrá una ponencia en este día, y una de ellas será explicar la historia de la Sociedad Bíblica Trinitaria. No obstante, quería darles cuáles son las pautas del día, realmente cuál es el objetivo de esta conferencia. El objetivo principal de esta conferencia es presentar un proyecto de revisión de la Biblia, Reina Valera 1909, que la Sociedad Bíblica Trinitaria está llevando a cabo hace un par de años. Y para algunos de ustedes, seguramente, para algunos de vosotros, esta Sociedad Bíblica ya es conocida. Algunos conocerán cuáles son los principios bíblicos que tiene esta sociedad, pero para algunos de vosotros también será nuevo y pensarán, bueno, pero esta Sociedad Bíblica Trinitaria, ¿será que es igual a otra sociedad bíblica que ya uno conoce, tendrá algunas diferencias en sus bases? Y lo que quería primeramente explicar esta mañana era un poco cuál es un poco la diferencia de la Sociedad Bíblica Trinitaria con otras sociedades que quizás conozcan. La Sociedad Bíblica Trinitaria, si bien el hermano William Grindal va a explicar la historia, creo que cabe mencionar que es una sociedad que traduce y revisa Biblias a partir del texto recibido del Nuevo Testamento, también conocido como texto receptus, y del texto masorético en cuanto al Antiguo Testamento. Algunos quizás conozcan de lo que estoy hablando, pero los que se preguntan, bueno, ¿qué es eso? Miren, hermanos, la Sociedad Bíblica Trinitaria, sus bases textuales difieren de otras sociedades bíblicas. Podemos decir que son aquellas bases textuales que en el caso de la Ciudad de Reina y Cipriano de Valera han utilizado en su momento, y en otros idiomas podemos decir que son básicamente las bases textuales que se utilizó en el tiempo de la Reforma del siglo XVI. ¿Sí? O sea que, primera diferencia, para dejar en claro cuál es un poco la diferencia entre la Sociedad Bíblica Trinitaria y otras sociedades, son las bases textuales que utilizan. Nosotros creemos que Dios preservó su palabra en estas bases textuales que he mencionado recién. Otros creen que fueron en otras. Por eso cuando uno va a una librería y solicita una Biblia, bueno, le preguntan cuál de todas las que tenemos, de las 15 o 20 Biblias que tenemos, usted desea. Y uno se pregunta, y bueno, ¿cuáles son las diferencias entre una y otra? ¿Será que una tiene el lenguaje más actualizado? ¿Será que una tiene concordancia, referencia? Creo que, hermanos, cabe aclarar que la principal diferencia es qué base textual utiliza la Biblia que ustedes van a comprar. Aquí, en la revisión de la Sociedad Bíblica Trinitaria, utilizamos esa base textual: texto recibido, texto receptus para el Nuevo Testamento y texto masorético para el Antiguo Testamento. ¿Qué es eso? Bueno, se va a explicar un poco en esta conferencia. Y la segunda pauta, digamos, que tiene la Sociedad Bíblica es su forma de traducir. Algunos podrán pensar, pero bueno, la forma de traducir es la misma en cualquier idioma, en cualquier cultura. Y déjenme decirle que no es así. Las pautas de traducción difieren de una sociedad bíblica a otra. También se va a hablar esta tarde acerca de lo que es la equivalencia formal, que creemos que es un método reverente para tratar la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios. Y cada palabra, no solamente lo que significa, o sea, su contenido, a lo que apunta, sino que cada palabra, ¿sí?, creemos que es inspirada por Dios. Tenemos inspiración verbal y también total o plenaria es de las Sagradas Escrituras. Algunos se preguntarán, pero es que algunos otros no creen de esa forma. Efectivamente, no se cree de esa forma, y por eso ustedes a veces encontrarán otras versiones de la Biblia donde difieren mucho, y uno, quizás porque son lectores de Reina Valera, se preguntarán, pero ¿por qué tal diferencia? La diferencia, como he explicado, se puede basar en esas dos cosas: con su fuente textual o en su método de traducción. Entonces, lo que hoy vamos a hablar, todos los temas que van a tocar, y voy a ir presentando a las personas
miembros de la Sociedad Bíblica Trinitaria están presentes en este día y que cada cual va a traer un tema distinto, pero íntimamente relacionado con la revisión que se está llevando a cabo, para que vosotros podáis comprender cuáles son esas bases textuales que se están usando, cuál es la filosofía de traducción. Así que, primeramente, aquí a mi derecha voy a presentarte al hermano William Greenday. Él es secretario general de la Sociedad Bíblica Trinitaria en Grand Rapids, en Estados Unidos. Ha tenido que tomar un vuelo cruzando el océano para estar con nosotros hoy, y él está como coordinador de esta revisión que se está llevando a cabo. Así que le damos también la bienvenida a él. Luego tenemos a alguien un poco más cerca, Jorge Ruiz, que es pastor de una iglesia presbiteriana, muy cerca en Miranda de Ebro, donde nos hemos estado alojando en estos días, y él también es parte del equipo de revisión. Podemos destacar en la parte textual, o sea, de los textos originales, pero también en la lingüística del idioma español. Después tenemos también a alguien local, podemos decir, ¿sí?, acá de la península, Anthony Mendoza Miralles, que él es pastor de una iglesia independiente, bíblica, cerca de Barcelona, específicamente en la ciudad de Carles de Ebro, ¿verdad? Pueblo, bueno, yo le había ascendido a ciudad, ¿sabes? El pueblo. Así que le damos la bienvenida, y su tarea un poco en la revisión es más que nada toda la parte lingüística. Y tenemos también, ya podemos decir, que vino de Estados Unidos, mi hermano William Patterson. Él es misionero, es autista, y que colabora en la revisión. Él no le gusta esta palabra, pero lo decimos tanto porque como ellos son expertos en las lenguas originales de la Biblia, tanto del griego como del hebreo, y bueno, él es misionero en Asia. Quizás él cuente un poco después el origen. Yo digo que es de Estados Unidos, pero en realidad nunca se sabe dónde está el padre, en qué parte del mundo está misionando. Así que también le damos la bienvenida. Y por último me presento yo mismo, que soy de Argentina, también formo parte de este equipo, y que bueno, estoy muy contento de estar aquí en la península ibérica y poder haber conocido tan preciosos hermanos, y también poder conocerlo a vosotros. Y bueno, en este día de hoy lo único que haré va a ser presentar todas estas ponencias que los hermanos van a ir desarrollando. Ustedes quizás habrán visto ya el programa, pero vamos a hacer un repaso de lo que vamos a hablar en esta mañana y en esta tarde. O sea, la primera conferencia va a estar a cargo de William Greenday, que nos va a hablar acerca de la historia y ministerio de la Sociedad Bíblica Trinitaria en el mundo. En estos días estuvimos con el secretario general de la Sociedad Bíblica Trinitaria, que es de Londres, pero él ha tenido que regresar y después viajar al continente latinoamericano, a América Latina, específicamente a Brasil, y no ha podido estar lamentablemente con nosotros hoy. En primera instancia él iba a estar, pero bueno, disculpamos su ausencia. Así que la primera conferencia introductoria, lo que es la Sociedad Bíblica Trinitaria, lo tendrá el hermano William Greenday. Y después, como segunda conferencia, en esta parte de la mañana, ¿sí?, tendremos al hermano Jorge Ruiz, con el tema que se llama las traducciones de la Biblia en la época de la Reforma. Vamos a encomendar esta jornada que comenzamos en manos del Señor, y yo le voy a pedir al pastor Juan Ana, ¿sí?, que es pastor de la iglesia presbiteriana de Corcón, si puede pasar aquí al frente. Vamos a tener una lectura bíblica introductoria y también vamos a tener una oración para encomendar esta jornada en manos del Señor. Pues un gozo estar aquí hoy para poder participar, y un día como hoy, como la palabra es lo que está enfocado, la manera en que la llevamos en nuestras manos, es apropiado y imprescindible que hagamos lectura en la Escritura. Y lo vamos a hacer en un salmo, el Salmo 119, que precisamente trata el tema
de la palabra del Señor. Vamos a leer los versículos 89 hasta 104. Salmo 119, versículo 89, y nos dice la Escritura: para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he querido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Vamos a hacer una oración. Señor y Padre, te alabamos, bendecimos tu santo nombre, que en este día, en esta ocasión, tenemos el privilegio de congregarnos aquí para enfocar este tema que es tan fundamental para nosotros, tu pueblo. Te damos, Señor, las gracias por la maravillosa revelación que tú nos has dado de ti mismo. En primer lugar, en la creación, y acercándonos incluso en esta mañana, nos hemos maravillado en lo que es la hermosura, la grandeza de la naturaleza que nos llama tanto la atención en toda esta región. Pero es aquí, Señor, en tu palabra, donde tenemos la plenitud de tu revelación en la faz de tu Hijo Jesucristo. Te damos las gracias porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y es por Él y solo por Él y por sus méritos que nosotros nos acercamos a ti en esta mañana, reconociendo tu grandeza, tu majestad, reconociendo también tu gracia en nuestras vidas. Te damos, Señor, las gracias por el día cuando tú llegaste por tu palabra y por tu Espíritu a llamarnos de nuestra vana manera de vivir para conocerte a ti personalmente, tu Hijo Jesucristo, perdonando todos nuestros pecados, lavándonos en la sangre de Cristo y dándonos también tu Santo Espíritu. Queremos, Señor, en el día de hoy que tú seas exaltado y glorificado. Y suplicamos, Señor, que tú bendigas a cada uno de esos hermanos que están aquí para exponer cada aspecto de este gran tema. Que tú, Señor, ayudes a cada uno, llenándole con el poder de tu Santo Espíritu, pero también a nosotros, los que estamos escuchando, dándonos la capacidad para recibir la enseñanza de tu palabra, para retenerlo también en nuestros corazones con el propósito de ponerlo por obra cada día en nuestras vidas. Te alabamos, Señor, por todas tus bendiciones y te suplicamos todo esto, dándote las gracias por todo. En el nombre de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Gracias, hermano.
hermanos. Bueno, entonces vamos con esta primera parte de la conferencia, la primera ponencia. El hermano William Kindle traerá acerca de la historia de la Sociedad Bíblica Trinitaria y el ministerio que está desarrollando actualmente. Muy buenos días, hermanos, y muchas gracias otra vez, Proyectero, de parte de la Sociedad Bíblica Trinitaria, por haber venido este día. Y también, como ha dicho el hermano Alejandro Reed, el hermano Paul Roller, que es el secretario general de la Sociedad Bíblica Trinitaria, envía su disculpa por no haber podido estar aquí hoy día. Su nombre figura, él iba a dar una conferencia sobre la historia de la Sociedad Bíblica Trinitaria, su ministerio en el mundo, pero a la última hora él tenía que estar en Brasil. Creo que mañana o pasado mañana van a estrenar una nueva revisión. Bueno, el hermano Anderson tal vez nos dirá un poco más sobre eso, pero es un momento histórico donde se va a presentar al mundo, habla portugués, también una nueva revisión de la Biblia Almeida. Pues era muy importante que él estuviera en Brasil mañana, ¿sabes? Mañana noche. Gracias, hermano. Mañana por la noche, el hermano Claus, que él ha estado con nosotros hasta el día de ayer, pero me pidió a mí repasarlo para explicarles un poco sobre cuál es la historia y el ministerio de la Sociedad Bíblica Trinitaria en el mundo. Ya, entonces vamos a explicarlo. Tiene su sede central en Londres, ya desde el año 1831, no ha estado en el mismo sitio desde 1831, pero actualmente se encuentra en Wimbledon, que es muy cerca de donde juegan tenis, si no me equivoco. Hay un famoso lugar donde juegan tenis en Wimbledon, no me acuerdo el nombre del barrio, pero es una sede central de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Desde ahí es el foco, es donde vienen todos los proyectos que nosotros hacemos y otros países también. Todos dependemos de la sede central que está en Londres, y ahí trabajan aproximadamente 42 personas actualmente. Ha habido tiempos para haber menos o más, pero actualmente son, según el hermano Paul, aproximadamente 42 personas en trasero. Eso quiere decir que trabajan ahí mismo en la parte de editorial, en la sección editorial, publicaciones, también en la parte que es administración y todo lo que tiene que ver con la distribución de las Biblias en diferentes idiomas. La Sociedad Bíblica Trinitaria publica Biblias, solamente materiales bíblicos. O sea, siempre, porque es una sociedad bíblica interdenominacional. Valga la explicación de lo que es interdenominacional, es que nosotros muchas veces donde vayamos a dar conferencias nos dicen de cuál iglesia pertenece. Y nosotros decimos que la sociedad en sí no se vincula con ninguna sola iglesia. O sea, no somos ecuménicos de ninguna manera, porque ustedes saben que, disculpen que no uso vosotros, pero haría muchos más errores. Con ustedes, seguramente. Pero ustedes saben que en el ecumenismo de hoy en día, eso quiere decir que puedo sentarme al lado de un católico romano, nosotros no somos ecuménicos. Sin embargo, la Biblia, creemos con todo el corazón que la Biblia pertenece a la iglesia de Dios. La Biblia no pertenece a una sociedad bíblica, ni las Trinitarias, ni las Unidas, ni cualquier sociedad bíblica en el mundo. Es por eso que la sociedad bíblica provee Biblias para las iglesias en todas partes del mundo. Iglesias bautistas, iglesias independientes, iglesias presbiterianas, iglesias reformadas, iglesias asambleístas, o sea, de los hermanos, diferentes iglesias. Y es por eso que quiero mencionar que muchas veces nos preguntan de cuál denominación son, porque aquí en la mesa creo que somos 5 diferentes denominaciones que se representan, para que vean que hay también la hermandad de los hermanos. Todos tenemos el nexo común, el amor y reverencia a la santa palabra de Dios. Queremos que eso se destaque muy claro. Muy bien. No sé si estoy
obstruyendo la vista para alguien. No, por ejemplo, también están ahí, gracias. No. Ahí, gracias. No. Eso es la oficina central, donde vale decir que también están tallando el espacio. Y es una gran, siempre yo digo al hermano Paul, que es una gran bendición, porque si hubiera mucho espacio, eso quisiera decir que no hay muchas estudios, pero hay mucha falta de espacio. Incluso están trasladando algunas de sus instalaciones, sus publicaciones a los Estados Unidos, a la sede a la cual yo pertenezco, en Grand Rapids, Michigan. Seguramente todos sabrán la historia de Mary Jones y su Biblia, la chica galesa, si no me equivoco, una chica galesa, que ella tanto que quería una Biblia que caminó, primero trabajó mucho tiempo, luego caminó 16 kilómetros para conseguir una Biblia. Y eso tiene que ver con un movimiento como a los finales del siglo XVIII, los principios del siglo XIX, cuando en el mundo, en todo el mundo, se comenzaron muchos movimientos misioneros. Ustedes sabrán mejor que yo que en la península ibérica, en aquel entonces, por decir, en 1600, era prohibido ir, porque la iglesia fue como el gobierno gobernaba cuál Biblia se usaba, y también la iglesia tenía mucho poder, y se prohibía enviar o predicar más bien el evangelio, no solo en España, en muchas partes del mundo. Pero el mundo las cosas cambiaron, gracias a Dios, y a partir de los finales del siglo XVIII y los principios del siglo XIX, se comenzaron a ir por todos lados misioneros, llevando Biblias. Primero había los colporters, no sé cómo se dice eso en español. Es una palabra francesa. Bueno, esos son los que llevaban en sus bolsas a veces, en sus entradas, sus Biblias. Luego, algunas iglesias de Londres, de Inglaterra, de Holanda, de otros países, de Estados Unidos, enviaban misioneros a todas partes. Ustedes han escuchado de Hudson Taylor, algunos nombres muy conocidos de personas que fueron a los fines del mundo, a los 4 rincones del mundo, para llevar la santa palabra de Dios, el evangelio. Y tenemos aquí la foto de Mary Jones, solo para darnos a conocer que cuántas veces apreciamos nuestra Biblia como lo debemos de apreciar. Esta señorita, esta chica, trabajó mucho tiempo, luego caminó 16 kilómetros, según cuenta la historia, descansa para conseguir su Biblia. Imagínense, yo creo que cada uno de nosotros tenemos por lo menos 1, 2, hasta 3 Biblias en la casa, y en mi casa hay uno en cada pieza, en cada cuarto de la casa. ¿Qué privilegio tenemos que no tenían en aquel tiempo? Y eso fue el gran afán de los misioneros, de los siervos de Dios en aquel tiempo, que iban de varios lugares, iban llevando la Biblia incluso a España. Se comenzaban a enviar a España, África, Asia, Australia, a todas partes del mundo, porque se reconoció que era necesario que la Biblia esté en el idioma de todas las personas del mundo. Y eso es el asunto, porque hasta entonces, ustedes saben que antes la Iglesia Católica tenía una sola Biblia, la Vulgata, siempre se predicaba, o sea, hacía la misa en el latín. Pero a partir del siglo XVI en adelante, en la época de la Reforma, el hermano Jorge nos va a explicar más sobre eso, se comenzó a traducir de los, no voy a decir los originales, porque nadie tenía ni tenemos los manuscritos originales, sino copias fieles del griego y hebreo original. Se comenzaron a hacer muchas traducciones. Eso fue lo que fue. No soy muy técnico. Gracias. ¿Se puede usar Sí, soy más. Gracias.
En el comienzo, como he dicho, en el comienzo de muchos, comienzo de muchos otros misioneros en el siglo XVIII más que todo, en los principios del siglo XVIII. En 1804 se inició en Inglaterra lo que se llamó, y se llama hoy en día, la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. A veces habrán escuchado decir el nombre. Eso fue en 1804, el 7 de marzo tenía su, no sé si se formó, tenía su primera reunión oficial y se formó una sociedad bíblica para enviar la Biblia a todas partes. Pero dentro de muy poco tiempo hubo algunos problemas, porque muchas personas del comité de la directiva querían, bueno, algunos no creían en la Trinidad, no creían, eran unitarios. No voy a decir muchos, pero había bastantes miembros de la directiva de la Sociedad Británica Extranjera que eran, o sea, de tendencia sociniana, que no creían en la divinidad de Jesucristo nuestro Salvador. Luego había otros que querían, ellos dijeron, bueno, queremos aplacar a los católicos romanos, a los luteranos, incorporemos también los libros apócrifos. Y se comenzó a haber mucha discusión sobre eso unos 5 o 10 años después de la formación de la misma Sociedad Bíblica Británica Extranjera. Por eso, en una reunión, creo que fue en marzo de 1831, recién anoche estuve leyendo eso, me fascinó, que incluso el presidente de la Sociedad Bíblica Británica Extranjera no dejó que se abriera la reunión de la directiva con una oración, porque el pastor que lo iba a hacer siempre oraba en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo es que una sociedad bíblica iba a prohibir que se orara porque se iba a nombrar a Jesucristo? Se iba, como todos sabemos, que es la tercera persona de la segunda persona de la Santa Trinidad. Hubo una gran discusión, una fuerte discusión en aquella misma reunión esa noche, donde había algunos señores, bueno, no sé si han escuchado decir, William Wilberforce, Thomas Erskine, son nombres conocidos en el mundo bíblico que estuvieron presentes aquella noche, y ellos salieron de la reunión. Dijeron, no podemos participar en una reunión si va a ser así. Y eso fue más o menos 6 meses después, un 7 de diciembre, eso nos hizo recordar el hermano Paul ayer. Eso me impactó mucho. Estuvimos trabajando en Miranda de Ebra y el hermano Paul nos recordó exactamente desde hace 180 años al día, el 7 de diciembre de 1831, se comenzó la Sociedad Bíblica Trinitaria. Hubo un grupo de hermanos que se separaron de la Sociedad Bíblica Británica Extranjera y formaron una nueva sociedad bíblica. Y obviamente el nombre lo dice todo, Sociedad Bíblica Trinitaria, porque nosotros y todos creemos en la Santa Trinidad. ¿Cómo podemos negar que Jesús sea parte de la Trinidad? Eso es una herejía. Y es por eso que el 7 de diciembre, ayer la sociedad cumplió su 100, no sé cómo le diré, números ordenales, pero 180 años de vida la sociedad bíblica trinitaria. No lo sabía yo que era exactamente la fecha, claro, está en nuestro sitio web, pero uno no siempre recuerda las fechas. Pero eso fue impactante ayer que el hermano Paul nos compartió, nos recordó ese dicho. O sea, como les he dicho, eso tiene que ver mucho con la controversia sobre los libros apócrifos que querían incorporar en las mismas, siempre, incluso lo querían poner entre medio del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero la sociedad bíblica dijeron no en absoluto, no puede aparecer porque no son libros canónicos, son los que se llamaban, bueno, puso a veces lo llaman los deuterocanónicos segundo, pero no son los libros inspirados por Dios, y eso no vamos a entrar en el tema hoy, pero sabemos que hay 66 libros inspirados por el Señor, 7 en el Antiguo y 27 en el Nuevo Testamento. También había la controversia sobre unitarismo. Gracias.
van a disculpar que, claro, el idioma latino no es el español, no es el castellano, pero hago lo posible para que me entiendan. La reunión anual del 4 de mayo de 1831 de la Sociedad Bíblica es cuando se formó ese es cuando se salieron porque querían introducir también, aquí tenemos un ejemplo de una Biblia donde querían poner en la Biblia español los libros apócrifos. Se estableció un comité profesional de miembros. La imagen es el señor, es el hermano pastor Thomas Erskine, que era de Escocia, pastor, y él fue el primer secretario general de la Sociedad Bíblica Trinitaria, que como se ha dicho, que su constitución fue hecha y se consta el 7 de diciembre de 1831. Bueno, como estamos en la península ibérica, creo que es importante que hablemos mucho sobre el área local. Y aquí tenemos algunos interesantes datos sobre lo que era en aquel entonces también lo que se hacía para enviar las Biblias a la península ibérica. Se envió la versión portuguesa de Almeida. Eso se terminó, si no me equivoco, en 1647, algo así. Pero fue un portugués que él hizo la traducción de la Biblia al portugués, y la Sociedad Bíblica Trinitaria fue una de sus primeras traducciones que enviaban a la península ibérica, obviamente a Portugal. Luego también había la versión básica del Nuevo Testamento de Zárraga. No tengo mucho conocimiento de esa versión, pero esos son algunos de las primeras Biblias que se enviaban desde Londres en paquetes a la península ibérica. Luego había la versión castellana de la Reina Valera a partir de 1845. Claro, en 1845 seguramente era la Biblia Valera, en 1662, o tal vez alguna otra revisión que había después. En 1865 se hizo una revisión en 1862 de Lucero, Lucena, gracias. Pero no, hay muy poca historia. En los actos de la Sociedad Bíblica Trinitaria hemos buscado y no hay mucha información. Y yo pregunté al hermano Paul, ¿por qué hay tan poca información? Él dijo, porque muchas veces en aquel entonces no se hizo muy pública la obra, porque todavía había represión, no voy a decir persecución, pero había represión en la península ibérica para enviar Biblias. O sea, no eran muy bienvenidas por las agencias públicas, por las aduanas, recibir paquetes de Biblias. Incluso hasta en los años 70, desde el siglo pasado, en los años 1970, el hermano Pablo me dice que uno de sus primeros trabajos de la Sociedad Bíblica Trinitaria, en, digamos, 1974, era enviar desde su casa paquetes de Biblias de a dos. Como si fuera un paquete para una casa. Así obraba la Sociedad Bíblica para enviar Biblias aquí a España. Él enviaba nada formal, pero como si fuera un paquete de libros para una persona, y enviaban a otros dos a otra persona. Porque si las autoridades, estamos hablando de solamente hace 40 años, si las autoridades encontraron un paquete grande de Biblias, los confiscaban, gracias, los confiscaban, no era permitido. Estamos hablando hace muy poco tiempo. Pero en el siglo XIX enviaba a España la Biblia Reina Valera. También la versión catalana, eso es algo más corriente. Obviamente estamos hablando hoy estamos hablando sobre la península ibérica. Recién en el año 1909 se terminó el Nuevo Testamento, si no me equivoco. ¿Sí? Y en 2009 la Biblia entera en catalán, que es algo también momentáneo, es algo histórico, que tenemos ya la Biblia en catalán, y les voy a explicar un poco más tarde sobre los diferentes centros de distribución que tenemos para enviar esas Biblias a todas partes del mundo. En el siglo XIX había ¿cuál fue el nombre del señor López?
George. Sí. Un pastor Jorge Lawrence fue el representante de la Sociedad Bíblica Trinitaria en Madrid. Y otra vez hemos ido a la biblioteca de la sociedad para saber más informaciones. Hay algo, pero no hay mucho. Sí, pero se sabe que había un representante de la Sociedad Bíblica Trinitaria desde más o menos 1840, en los años 1850. El señor el pastor George Lawrence era el representante de la Sociedad Bíblica Trinitaria en Madrid. Y él recibía Biblias desde Londres, las imprimieron en Londres y él las enviaba a todas partes de España. Hoy en día tenemos representación en el siglo XXI en Cardedeu y Tarrasa. Recién, el año pasado, se abrió un centro de distribución en Tarrasa, donde hay una tienda, donde tenemos ya un local donde se distribuye la Biblia en catalán y materiales bíblicos en catalán. Y quiero recordarles que siempre la Sociedad Bíblica Trinitaria solamente publica Biblias, pero también materiales bíblicos. Cada uno de ustedes cuando entraron recibieron, yo creo, o si no han recibido, pueden recibir calendarios. Vendemos calendarios, otros materiales, pero siempre con textos bíblicos, tarjetas, algo así. Nunca vendemos ningún libro que no sea texto bíblico. Siempre tiene que ser la Biblia o algo de la Biblia que viene de la Biblia. ¿Se escucha? Sí, el problema es que soy muy alto para el micrófono. ¿Me escuchan atrás? ¿Me pueden escuchar atrás? Es muy... concentrarse muchísimo. Tal vez más conviene si me pongo aquí para que no quiero obstruir la vista de ninguno. No tengo moscas por aquí. Sí, tal vez para que se aproveche mejor, yo me pongo a acercar para que puedan escuchar lo que digo. Lo siento mucho, hermanos, es una falta nuestra. No se pudo. Ahora bien, muy bien, escucho. No se pudo conseguir un micrófono inalámbrico. Muy bien, aquí tenemos otra vez tenemos la foto de la sede central. Ahora es el hermano Paul Rowland, que recién ayer salió de Bilbao. Él salió a Londres, y de Londres va a ir a Sao Paulo hoy, está bien ahora mismo, debemos orar por él. Y él ha sido el secretario general unos 15 años por ahí, pero él trabaja para la Sociedad Bíblica Trinitaria más de 35 años. Él comenzó como un ayudante. Es fascinante escuchar su testimonio, su historia de hermano Paul. Él trabajó como un ayudante, luego un ayudante al secretario, y logró, con la bendición del Señor, ser el secretario general después de Andrew Terrence y luego de Andrew Brown. Padre e hijo. Aquí a su lado tenemos el pastor Malcolm Watts. A veces algunos de ustedes habrán escuchado decir su nombre. Él es presidente de la directiva en Londres, de lo que es la directiva internacional de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Cada sucursal tiene su propia directiva. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos una directiva local, pero todos, como les he dicho, todos dependemos de la central. Toda decisión que se hace sobre una revisión que se va a hacer, yo no digo las decisiones pequeñas, sino si se va a comenzar una nueva revisión, siempre se pide permiso o se aprueba por la directiva en Londres, que tiene 18 personas, 18 pastores, y creo que la directiva en Londres representa como, si no me equivoco, 11 o 12 denominaciones, para que vean que la sociedad en sí no pertenece a una denominación misma, más bien estamos para abastecer, para proveer Biblias a los que, ustedes, abastecemos Biblias a las iglesias, a ustedes pastores, en todo el mundo. La directiva siempre reúne
una vez al mes y toman decisiones muy importantes. Y cada año se publica también un informe anual donde se explica al público cuáles han sido las metas, los logros que se han hecho en el año pasado. Y les voy a pasar unos datos un poco más tarde. Hay varias sucursales de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Tenemos en Canadá una sucursal que está ubicada en la parte oeste, en British Columbia. Tenemos también una sucursal, como hemos dicho, en Estados Unidos, en Grand Rapids, Michigan. La brasileña, la sucursal brasileña, que es la más activa en el sentido de que hay mucha demanda para Biblias en Brasil y se venden, hay más personas trabajando en Brasil, si no me equivoco, que no, hay bastante movimiento de la Sociedad Bíblica Trinitaria en Brasil. Y cabe decir que, si no me equivoco, es el tío del hermano Patterson, que es el secretario general de la Sociedad Bíblica Trinitaria en Brasil. O sea, hay mucho conocimiento de la Biblia en portugués. También tenemos aquí algunas fotos de Londres. La primera foto, estas son las instalaciones en Londres. Aquí es parte de su biblioteca. Es fascinante ver los textos que tienen algunos manuscritos muy antiguos. Aquí tenemos la sucursal en Estados Unidos, donde tenemos mucho espacio. Todavía estamos recién comenzando a partir de 2005 estamos en esas instalaciones. Aquí están las instalaciones de Brasil y es una parte del almacén de la sede central en Londres. Como ustedes ven, es un edificio grande en Londres y nos contó la historia el hermano Paul que antes era un lugar donde entrenaba el ejército de Inglaterra. Era como un cuartel. Por eso el piso es hecho muy grueso porque se guardaban municiones allí y por lo tanto se puede manejar hasta cargadores para cargar. O sea, tiene 3 pisos y ellos pueden manejar un auto en el piso. Es un piso muy reforzado. Y es necesario porque Biblias, cualquier libro siempre son muy pesados. Luego hay una sucursal en Australia, hay una en Nueva Zelanda y recién tenemos la representación aquí en la península ibérica en Terrassa y recién hace 3 meses se abrió un nuevo centro de distribución. Esos no son sucursales, esos son como afiliados o centros de distribuciones en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Algunos datos porque siempre, como les dije, la sociedad da un informe anual en el año 2010, que es el último informe anual. Recién va a salir el informe de 2011, al final, a los principios de 2012. Pero en el año 2010, la Sociedad Bíblica Trinitaria publicó y distribuyó más de 6 millones de Biblias y Nuevos Testamentos en más de 40 idiomas. Más de 4 millones de materiales bíblicos como calendarios, tratados, tarjetas y muchas cosas más que son hasta plaquetas con textos bíblicos como adornos, todo lo que tiene que ver con la Biblia. Si alguien quisiera, tenemos aquí un catálogo y siempre pueden contactarse con el hermano Antoni, que es el representante en la península ibérica, si quisieran obtener algunos materiales de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Todavía hay muchos proyectos, tenemos materiales en más de 40 idiomas, pero se está trabajando siempre y este año ha sido una bendición, muy bendecido. Más tarde les cuento de algunas de las nuevas revisiones y traducciones que están produciendo. Algunos trabajos en proceso, traducciones y revisiones. Bueno, como se ha dicho, nuestro principal motivo de estar aquí en España es sobre la revisión de la Biblia Reina Valera en 1909. La Biblia en español fue traducida al español, bueno, como decimos la Reina Valera, había algunas partes de la Biblia traducidas antes, pero lo más conocido y lo más
podemos decir, la primera Biblia entera en español fue en el año 1569, cuando Casiodoro de Reina tradujo la Biblia. Bueno, estaba siempre a escondidas, tenía que huirse de España a otros países como Inglaterra, holandesa, bueno, se llamaba Países Bajos en aquel entonces, luego a Alemania y luego a Suiza. Es donde en Suiza donde se imprimió en primer lugar la Biblia en español, que era que eso pasó en 1569. Luego, en el año 1602, se produjo lo que se llama la revisión Valera, porque Reina misma reconoció que la Biblia en español tenía algunos errores, que había algunos lugares donde no estaba completamente fiel, y eso fue parcialmente debido a que él siempre estaba de huida. Según cuenta la historia, Reina perdió los manuscritos de Hebreos, del libro de Hebreos, cuando estaba de huida de Sevilla, en España, a Inglaterra. Sí, en algunos de sus viajes, porque tenía que siempre andar y trabajar a escondidas, como si era, porque ustedes saben que fue algo prohibidísimo traducir la Biblia a lengua común por la iglesia estatal, que fue siempre la iglesia católica romana. Así que en 1602 se produjo una revisión que el mismo Reina reconoció que era necesario. Cipriano de Valera trabajó 20 años. Él trabajó más años en la revisión que el mismo Reina trabajó en lo que fue la primera traducción. Y se imprimió en 1602 en unos 2.500 hasta 3.000 ejemplares de lo que se llama la Biblia del Cántaro, que es la Biblia de Reina Valera 1602. A través de los años, a partir, como les dije, en los principios de los siglos XIX, por ejemplo en 1837, 1862, 1865, había nuevas revisiones de la Biblia. Por ejemplo, en el 1865, la Sociedad Bíblica Americana en Nueva York hizo una revisión. Eso todavía se puede conseguir. Se llama la Biblia Valera 1865. Luego, en 1909, salió otra revisión, y eso se consideró como el estándar de la Iglesia española por muchísimos años, casi un siglo entero. Bueno, hasta hoy en día muchas iglesias la utilizan, porque es una Biblia fiel, en su mayor, podemos decir como 95% fiel, pero todavía a través de los años se han implementado, se han incorporado algunos errores textuales. Nuestros hermanos nos van a hablar más sobre los detalles, hermano Antonio, hermano Patterson, van a hablar más sobre los detalles, no tanto las formas de traducir, de la base textual. Pero se reconoció que en la Biblia Reina Valera 1909 fue una de las Biblias más fieles de la época venía de la época de la Reforma, pero se imprimió. No se sabe tampoco mucho de la historia de la Biblia de 1909, no se sabe cómo consiguió su nombre, pero no se sabe que fue la Sociedad Bíblica extranjera, si no me equivoco, que la publicó, sí, en 1909. Más o menos en el año 1960-65, la Sociedad Bíblica Trinitaria reconoció que había la necesidad de hacer una nueva revisión. Había más conocimiento sobre el texto crítico y el texto recibido, de lo que se va a tratar más tarde, Dios mediante. Y comenzaron a hacer varias revisiones en 1977, luego la misma Sociedad Bíblica Trinitaria eran revisiones ligeras, no eran muy intensas, porque no había ni el personal, no había el personal con el conocimiento tanto de griego y hebreo y español para hacer las revisiones. Cada vez que se imprimía, se esperaba que fuera correcto 100%, pero como siempre una traducción de la Biblia no es igual que la Biblia en su idioma original. La palabra de Dios es perfecta en su forma
original, en el griego hebreo. Pero ninguna revisión, ni en español, ni en inglés, por más que les digan, nunca ninguna Biblia, una traducción es perfecta. ¿Por qué? Porque es hecho por seres humanos. El Señor no inspiró a ningún traductor. Y hay organizaciones que dicen que la iglesia es la que debe ser la estándar. Nosotros no compartimos eso en absoluto, porque decimos que cada idioma merece tener una Biblia traducida de los idiomas originales, tal como el español, el portugués, el francés, el idioma que sea. Así que la Biblia en español en 1909 se consideró que no tenía exactamente todas las lecturas correctas. En el año 2001 salió otra revisión de la Biblia de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Eso no fue muy conocida, no se consiguió imprimir muchas ejemplares. Eso fue un proceso, una parte del proceso. Lamentablemente se dio cuenta dentro de muy poco que no era completo, que todavía hacía falta muchos cambios. No siempre cambios textuales, pero también cambios lingüísticos. La revisión que está llevando a cabo tiene dos puntos cardinales. Eso sería, en primer lugar, lo más importante, la revisión textual, para que cada versículo de cada capítulo y de cada libro de la Biblia sea exactamente fiel a lo que se dice en el griego y el hebreo. Y es lo que hemos estado haciendo durante esta semana pasada. Hemos llegado el viernes pasado, hemos estado trabajando en un cierto libro de la Biblia, yendo versículo por versículo por versículo, donde nosotros vemos la parte textual más que todo. Tenemos a los dos hermanos, hermano Jorge y hermano Bill Patterson, que son los expertos en griego y hebreo. Ellos están con el hebreo por delante de ellos, del texto recibido. Les va a hablar sobre esos textos enseguida. Y se lee, se compara con la 1909, que es ahora la 2001, para ver si está fiel o no. Luego, como en segundo lugar, pero no lo más importante, es la parte lingüística. Ciertamente ha habido muchos cambios en el idioma español a través de los años. Por ejemplo, un solo ejemplo que creo que es uno de los más comunes, son los pronombres enclíticos, donde antes se díjole Jesús, o hablóles Jesús, o alabaréle a Dios. Hoy en día los pronombres, los objetos directos y indirectos van por delante, o sea, antepuesto del verbo y separado. Antes, en la Biblia de 1909, van pospuesto del verbo y van ligado al verbo. Y eso hace una lectura bastante difícil, más que todo para los pueblos latinos en Latinoamérica. Claro, ustedes que España es un país muy culto, vale decirlo, pero si uno va a Latinoamérica, donde mucha gente todavía ni sabe leer, si ellos escuchan palabras como díjole y hablóle, no tiene mucho sentido, no lo entienden. Así que y tampoco se cambia en absoluto cambiar la morfología de alguna palabra. Si se cambia díjole a ley, espacio, dijo, creo que nadie podría decir que se está quitando reverencia, ni mucho menos que está cambiando en ese sentido, de ninguna forma. Así que eso es lo que se trata también en esta revisión. Se trata de la base textual y la parte lingüística. En el mes julio de este año hemos terminado mucho más, pero se ha decidido publicar algo como una muestra de trabajo. Y si no me equivoco, todos han recibido un ejemplar del Evangelio de Juan, que si no han recibido hay más en la mesa, por favor llévense, no llevan ningún costo, son gratuitos, son de forma gratuita. Hemos impreso el Evangelio de Juan para mostrar al público hispano de qué se trata nuestra visión. Y creo que en el mayor lugar la mayoría de los lugares la lectura va igual que la 1909 que tenemos aquí, pero solamente algunas palabras arcaicas. Por ejemplo, la palabra salud, que antes quería decir salvación, ahora la palabra salud sabemos que se utiliza mayormente para la salud del cuerpo mismo.
no la salvación del alma. Sí, igualmente, de igual manera, no es ningún cambio de sentido cambiar salud a salvación. Luego hay el pontífice. En Hebreos se habla del pontífice de nuestra fe. Todos ustedes saben quién quiere ser el pontífice. Y no queremos hablar acerca de Jesucristo como nuestro pontífice, porque el pontífice está en Roma, cabe decir. El progreso, quiere hablar un poco sobre el progreso de los equipos. Hay 5 personas, ustedes los están viendo, somos los 5 que formamos lo que se llama el comité ejecutivo. Trabajamos, son 2 veces al año que trabajamos juntos en conjunto en una reunión, pero normalmente trabajamos por internet, por un sistema que se llama Skype. Probablemente ustedes han escuchado de Skype, donde yo estoy en Grand Rapids, el hermano Alejandro está en Argentina, el hermano Jorge está en Miranda, el hermano Antonio está en Terraza, en Caladeo, el hermano Bill Patterson está en el país que le toca, en aquel entonces. Pero normalmente él es de Mongolia. El hermano Bill él va a decir más un poco sobre, él está en furlough, así que es un tiempo tiempo libre de su trabajo en Mongolia, pero sí, sabático, gracias. Un sabático es sabático, pero él es el líder, él coordina lo que se está haciendo, una traducción de la Biblia al mongol. Y él es nuestro experto por excelencia. Y yo sé que a él no le gusta que diga, pero siempre cuando tenemos preguntas que ni los 4 podemos contestar, hablamos con el hermano Bill y él siempre, él no siempre tiene la respuesta a mano, pero si no la tiene, la consigue. Es una gran bendición contar con él. Y siempre yo digo, y les he dicho ayer, les dije a los hermanos que lo considero como una gran bendición que el Señor ha provisto hombres, cada uno con sus capacidades. Obviamente mi idioma nativo no es el español, como estoy mostrando muy claramente esta mañana, pero mi trabajo, más que todo, es coordinar. Yo recibo documentos, archivos de ellos, pero aquí tenemos un representante de Latinoamérica, 2, uno de España, otro de Cataluña, pero de la península ibérica, y otro, el hermano Patterson nació y él se crió en México. Los 4 podemos decir que su idioma nativo es el español. Bueno, el Antonio es el catalán. Sí, gracias. Muy bien. Y unos 2 veces a la semana nosotros reunimos, siempre se coordina el trabajo en Grand Rapids, pero es en gran armonía y hermandad. Formamos un grupo que hasta hoy no ha habido ningún contratiempo y damos en cuanto a personal, y doy gracias al Señor por la hermandad que se siente. Tenemos un sitio web que en la parte trasera de cada folleto que tiene nos dice www.sociedadbiblicatrinitaria.org, donde ustedes pueden ver más sobre, estoy diciendo, no puedo hablar mucho sobre el tema ahora mismo porque no hay tiempo, pero ahí hay charlas, hay artículos sobre lo que estamos haciendo en la Biblia en español. Luego quisiera hablar un poco sobre otras traducciones de revisión que están llevando a cabo. Hay actualmente, según me cuenta el hermano Philip Hopkins, que es el redactor, el jefe del departamento editorial, él dice que hay unos 43 proyectos en proceso actualmente. No todos son traducciones, algunos son revisiones. No todos son revisiones de toda la Biblia, algunos son traducciones, por ejemplo, del Evangelio de Juan, para un idioma que no tiene. Si alguna persona aquí quisiera adivinar cuántos idiomas hay reconocidos en el mundo, más o menos, cuántos idiomas habrá en el mundo, ¿tienen alguna idea? Yo me asombré la primera vez que me dijeron eso. Hay más de 6,000 idiomas reconocidos en el mundo, más de 6,000. Aproximadamente 500 idiomas
tienen la Biblia completa, la Biblia entera. Otros miles más tendrán el Nuevo Testamento. Otros, tal vez unos 3,000 tenga el Evangelio de Juan, a veces con Romanos. Pero vale decir que hay por lo menos 1,500 hasta 2,000 idiomas que no tienen ni una sola palabra de la palabra de Dios, de la Biblia, en su idioma. Obviamente la Sociedad Bíblica Trinitaria no puede encargarse de todos esos idiomas, pero les cuento sobre algunos de los proyectos que se están llevando a cabo. Como les mencioné hace poco, el día de mañana en la noche, Dios mediante, se estrenará la última revisión de la Biblia en portugués, que es la revisión Almeida. En el año 1994 se hizo una revisión que fue bastante buena, pero en fin se logró a deducir que hacía falta algunos cambios más. Eso fue una revisión que se terminó recién. También el hermano Bill estaba involucrado en ese trabajo porque también sabe portugués. Y también estamos haciendo una revisión de la Biblia francés. La versión es una revisión de David Martin de 1712 de la Biblia de Olivetan, de la francesa de Olivetan. Actualmente hay un pastor iraní que está traduciendo la Biblia, está haciendo una revisión de la Biblia en Farsi. Bueno, antes a veces también se llama persa, pero es el idioma de Irán. Pero ustedes dirán, ¿cómo puede ser? Porque no reciben Biblias en Irán. Pero hay muchos iraníes que están trasladándose a España, Europa, Estados Unidos, que sí están comprando, leyendo, convirtiéndose, y por eso se está haciendo una revisión que ha habido mucha bendición sobre esa Biblia. Actualmente se ha publicado el Evangelio de Juan, recién se espera publicar el Nuevo Testamento, y se calcula que de aquí a unos 3 años habrá una Biblia completa en el idioma Farsi. También hoy en día, actualmente, se está haciendo una revisión del Nuevo Testamento en hebreo. Recuerden que ustedes que los judíos no consideran que el Nuevo Testamento es la palabra de Dios, pero hay muchos israelíes y muchos judíos que sí son conversos, que se han convertido a Cristo Jesús. Y por eso tenemos en la sociedad, vendemos lo que se llama la Biblia, la versión Delitzsch. No sé si lo pronuncio correcto, es Delitzsch, gracias hermano. Delitzsch. Se está revisando el Nuevo Testamento de la revisión Delitzsch. El trabajo se está llevando a cabo en Israel mismo. Hay 2 hermanos que están trabajando ahí, pero siempre coordinándose con la sede central en Londres. Luego, el hermano Bill les va a decir más sobre la traducción al mongol que se está llevando a cabo. El Señor ha bendecido mucho ese proyecto. Ayer nos estaba contando el hermano Bill cómo el progreso va con la traducción al mongol, y se ve que el Señor está bendiciendo mucho esa obra. Y siempre pedimos que ustedes oren por esos hermanos y las obras. Recién se está publicando este año, 2011, una traducción de la Biblia a Ndebele. Ndebele es un idioma que se habla en Zimbabue. Claro, para nosotros se suena raro, pero hay millones de personas que hablan ese idioma y no había una Biblia fiel en el idioma Ndebele. Eso es similar a Setswana, tiene también sus raíces, algunos cognados de Kiswahili. Son los idiomas de África, la parte este y sur de África. Y se está terminando una traducción de la Biblia completa en Ndebele. Es difícil de pronunciarlo, Ndb. Yo sé, para los que hablan español, 3 consonantes juntos es algo diferente. Pero se dice Ndebele. Expansión. Solo quería hablar un poco sobre lo que, como les he dicho, que hacía falta mucho espacio en Londres, también no tanto por los materiales, pero también se quería hacer una expansión de la obra, y desde el año 1971 hay una sucursal oficial en los Estados Unidos, pero se comenzó en el subsuelo, se dice el suelo sótano, el primer piso de una casa en Grand Rapids, Michigan, de un pastor bautista. Luego se alquiló una tienda muy pequeña de muy pocos metros cuadrados, y recién en 2004 se ha comprado un edificio que es bastante grande, tiene un almacén propio,
donde también tenemos dos proyectos, donde es anexo de la revisión en español. También estamos llevando a cabo otra vez el nexo de una revisión de la Biblia en chino, porque tampoco hay en el idioma chino una Biblia que es fiel a los textos originales. Tenemos dos pastores ahora, uno está en Washington, cerca de Washington, Virginia, en Estados Unidos, otro está en Inglaterra. Los dos están colaborándose en una revisión de la Biblia en chino. Luego tenemos una página de expansión en América Latina. Como hemos dicho, tenemos un centro de distribución en Bolivia. En septiembre de este año, o sea, hace unos 3 meses, se abrió un centro de distribución en Bolivia. ¿Por qué? Porque para nosotros que imprimimos el Evangelio de Juan y luego la Biblia, luego la Biblia, para enviárselas las Biblias a los hermanos en Latinoamérica sale muy caro. Ustedes saben que el flete de los correos es algo muy costoso. Nos sale mucho más económico no solo enviar desde Bolivia, sino que también imprimimos en Bolivia. La semana pasada se terminó la primera impresión boliviana de 50,000 Evangelios de Juan, que se van a distribuir en Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Venezuela, Uruguay, todos los países de Latinoamérica, del continente Sudamérica. Los Estados Unidos, nuestra oficina en Grand Rapids, nos responsabilizamos de Norteamérica, que son Estados Unidos, México, y también nos encargamos de Centroamérica. Pero desde Venezuela para abajo, ahora Bolivia se encarga de no solo distribuir, sino también se imprimen los materiales, calendarios. Esta semana se están imprimiendo calendarios 2012 de los mismos que ustedes tienen en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Se ve que el Señor está bendiciendo, hay una expansión de la obra de la sociedad. Luego, el hermano Antonio puede decir algo más sobre el centro que hay en Cataluña, en Terrassa, hay una tienda, y voy a rogar al hermano Antonio que él les hable un poco más sobre eso. Las visitas y conferencias. No sé cuántas conferencias hemos hecho, pero estamos intentando visitar a todos los países de habla hispana para que puedan ustedes saber más sobre la necesidad, pero también el progreso, lo que está llevando a cabo. ¿Y por qué nosotros no usamos la Biblia, por ejemplo, en 1960? Porque todos dirán, pero es una Biblia muy conocida, ¿acaso no es una Biblia buena? El Señor ha obrado en muchos corazones con esa Biblia, vale decirlo, pero los hermanos van a explicar sobre las bases textuales detrás de las diferentes Biblias de las sociedades bíblicas unidas. Bueno, eso es de mi parte. Con eso se acaba mi aporte sobre eso, y les ruego disculpar la falta de idioma. Me vino muy por encima en esta presentación, porque yo tenía otra presentación ya preparada. Me di cuenta que el hermano Roland no iba a poder estar, y anoche el hermano Anthony, tengo que dar crédito donde se merece, él hizo la presentación del PowerPoint, porque soy nada para la parte técnica, no soy para eso. Entonces él, con mucho amor, él preparó el PowerPoint, y yo hice anoche recién sobre la historia y el ministerio de la sociedad trinitaria. Más tarde, después del break en la tarde, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Cualquier cosa que quisiera saber, tendrán la oportunidad de hablar. Muchas gracias, y ahora voy a pasar la palabra a Manuel Alejandro. Bueno, hemos terminado esta primera conferencia y quería decirles que toda pregunta o duda que tengan, podemos hacer dos cosas. En la parte del break o del almuerzo pueden preguntarnos de forma personal, pero también pueden anotar alguna pregunta puntual y dejarla para el final de esta conferencia. O sea, al final de la conferencia vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas que trataremos de dar, siempre relacionado, por supuesto, al tema de la revisión que se está llevando a cabo, o también, como en esta primera conferencia, acerca de las bases que tiene la Sociedad Bíblica Trinitaria.